cómo dar un discurso. Muchos de nuestros proyectos nos dicen cómo estructurar un discurso. Pero lo que yo hoy te voy a decir es la parte 1 de 3 proyectos que voy a dar, que son continuación uno de otro, sobre cómo preparar un proyecto, un discurso, pero con la metodología TED. Y para ello te voy a compartir mi pantalla. ¿Me puedes dar permiso de compartir pantalla, Ernesto, Carlos? Un minuto, ahí voy para allá. Gracias. Muy bien. Desarrollo de contenido de un discurso, parte 1 de 3. Primero que nada vamos a hablar de 2 temas. El primero es la argumentación y el segundo es la estructura. Y para ello te quiero decir algo. Lo que no suma en un discurso, resta. No hay nada en un discurso cuando tú te pones frente al público que sea neutro. Si no suma, resta. Clávate esto en tu mente. Si no suma, resta. Se lo tienes que quitar. Y bueno, hay 2 maneras de construir inicialmente. La número 1 es construir desde cero. Y la otra es seleccionar de mucho. Cuando construimos desde cero, tenemos una idea, que lo más probable es que sea propia, y vamos a estructurar de acuerdo a cómo nuestro cerebro nos va dando información o los argumentos que nosotros creemos tener del tema. Construir desde mucho significa que vamos a tomar ideas de aquí, de allá, vamos a preguntar a otras personas, vamos a hacer una labor de investigación, vamos a hacer lluvia de ideas, vamos a hacer anotaciones y después de eso, imagínate que esto es un rompecabezas y que vas a empezar a unir estos puntos. Vamos a quedarnos con estas 2 ideas de manera general de cómo se construye un discurso, que lo mismo aplica para un artículo, para cualquier cosa que tú quieras escribir y necesites empezar y no tener algún tipo de bloqueo. Ahora, como ya te dije, lo que no suma, resta. No hay nada neutro en el escenario. Si hay algo que tienes que hacer que esté de más, ya restó. Entonces, cada vez que estructuramos algo que vamos a poner en público, tenemos que revisar, tenemos que rasurarlo, tenemos que verlo con lupa para decir, realmente esto, por muy chistoso que suene, por muy creativo que suene, ¿suma? ¿O solamente vamos a querer generar una conexión que no tiene que ver con nuestro discurso o con nuestra ponencia? Ahora, te quiero poner unos pequeños ejercicios rápidamente que nos ayuden a empezar a entender unas ideas que te quiero insertar durante estas 3 pláticas de las que voy a hablar de cómo estructurar una plática tipo TED. Que es lo mismo, no crean que es muy diferente a como lo hacemos en Toastmasters. Simplemente son metodologías que nos ayudan a complementar cómo vamos a ir trabajando para estructurar un buen discurso. Porque tener una técnica es muy bueno. Pero si no tenemos algo de fondo, un argumento real, una idea innovadora, algo que proponer, entonces
el público va a decir algo así como, estoy fuera. Entonces, vamos a ver estos ejercicios. Imagínate que tu plática se trata, pongámoslo así como una analogía, de conectar puntos. O vamos a imaginar que esto que ves aquí son los puntos a los que tú vas a llegar. Si lo vemos desde este ángulo, es evidente que es una carita feliz. Claro, si conocemos a dónde queremos llegar, si conocemos al ponente, si conocemos su idea, su propuesta, si ya escuchamos la plática. Pero si nunca hemos escuchado la plática, si es una propuesta, si es algo nuevo para nosotros, el público, aunque nosotros sabemos que vamos a llegar a esa carita feliz, el público lo verá así. Una serie de puntos que nosotros vamos a tener a través de nuestra argumentación que ir llevando para que llegue a nuestra conclusión. Ahora te quiero dejar otra idea en la mente insertada al momento de que tú prepares material para proponer algo. Los no puntos. ¿Qué son los no puntos? Los no puntos es todo aquello que resta a nuestra plática, a nuestra charla, a nuestro argumento. Es ese chiste, es esa historia que no conecta y que aunque esté sumamente graciosa o sumamente creativa, no nos ayuda a llegar a nuestra conclusión. Entonces, los no puntos es toda esa paja que tenemos que quitar para llevar a nuestra audiencia de una manera directa hacia nuestra conclusión. Otro idea, pensamiento que quiero que te quedes en tu mente sobre este ejercicio de los puntos y los no puntos para entender cómo estructurar tu plática son los antipuntos. Los antipuntos son todos esos argumentos en contra de nuestra idea, de nuestra propuesta, de todo aquello que sea contrario a lo que nosotros vamos a decir. Y tenemos que tenerlos bien claros, por eso pongo esta imagen. Los antipuntos los tienes que tener claros. ¿Por qué? Porque tu audiencia o parte de tu audiencia los puede tener en la mente. Y tú tienes que tener claro cómo vas a argumentar contra los antipuntos, aunque no te pregunten. Aunque la conferencia no lleve sesión de preguntas y respuestas, o simplemente porque hay audiencias que no preguntan, hay personas que no te van a preguntar, pero no compraron tu idea, no te creen tu propuesta, la innovación, lo que tú traigas, no lo compra porque no atacaste los antipuntos. Entonces, vamos a regresar. Al momento de estructurar, tú tienes que tener claro los puntos hacia dónde vas a concluir. Número 1. Número 2. Tienes que tener claro que la audiencia no está en esos puntos, por eso la vas a llevar de la mano. Pero también tienes que tener claro cuáles son los antipuntos, cuáles son esas ideas que pues tu audiencia no está de acuerdo o es probable que no esté de acuerdo con tu propuesta. Y finalmente, pues vamos a tener que nosotros hacer la labor de conectar todos estos puntos para llegar a nuestra conclusión. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una estructura. Y esta estructura, quiero que te quedes con la tranquilidad, número 1, que puede ser evidente para el público. Puede ser una estructura clásica que todos conozcan, frase de inicio, frase de cierre, el medio, una historia, un ejemplo, pero también puede ser no detectable para el público y ambas están bien. ¿De acuerdo? Porque a veces podemos presionarnos con, bueno, es que esto ya es como una fórmula, algo que se repite una y otra vez y no es innovador. No.
Lo innovador es tu idea y es tu propuesta. La técnica se puede repetir o puede ser una técnica que el público difícilmente conozca. De estructura también vamos a hablar dentro de esta serie de pláticas, que son 3, que te voy a ir dando en lo largo de 3 semanas. Ahora, ¿cómo iniciamos? Tú tienes una idea, tú quieres hablar de un tema. Supongamos el tema del que va a hablar Alejandro, violencia de género. Pero ¿de qué quieres hablar? Hay tantos ángulos, hay tantas aristas. Lo que yo te recomiendo para que empieces a estructurar, o más que lo que yo te recomiende, lo que recomienda TED, es responder a estas preguntas. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Y de estas 3, tú vas a escoger 3 para estructurar tu plática. Y vamos a combinar algunos argumentos. ¿Cómo se combinan argumentos? Cuando hablamos de argumentos, ¿de qué estoy hablando? Hay tipos de argumentos, por ejemplo, deductivos e inductivos. Y no me voy a meter mucho en ese tema en este momento, porque, como dije, vamos a ver varias pláticas de esto. Pero los argumentos, para que la gente te los pueda comprar o pueda creérselos, necesitan ser amarrados o conectarse con algo que le llamamos bombas de intuición. Y a ver, vamos a poner mucha atención en las bombas de intuición. Una bomba de intuición puede ser un ejemplo, puede ser una historia, puede tratarse o apelar a la emoción, pero las bombas de intuición no son nada sin un argumento sólido. Y cuando hablamos de argumentos sólidos, estoy hablando de temas duros, por ejemplo, datos duros, o también estadística, o historia, algo que de ahí vamos a fundamentar el argumento y lo vamos a combinar con una bomba de intuición. ¿De acuerdo? Estas 2 juntas es una fórmula mágica que es muy usada en las pláticas TED. Usamos el story o las historias amarradas de un argumento sólido. ¿Qué también es importante en temas del momento de estructurar? El estilo es intencional, pero ojo, no copias. Tu estilo es único. Si tratas de copiar algún estilo, te va a salir mal y la gente no te lo va a creer. Entonces, el estilo es intencional y esto se hace desde que tú escribes. Desde que, si tú sabes que a ti te salen bien las historias, pues entonces vas a hablar con historias. Pero si tú eres una persona que te salen muy bien los datos duros, por ejemplo, hay personas en el club como David Romero, como Rafael, que apoyan o parten desde datos muy duros y a lo mejor en vez de historias para conectar, ellos usan algunos ejemplos o apelan a algún otro tipo de bomba de intuición. Entonces, al momento de escribir también tenemos un estilo, no nada más al momento de hablar. Escribir, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, la edición, eso es. Cuando escribimos, escribir se trata de editar. Difícilmente tú te vas a sentar y vas a estructurar un discurso, una plática, y con eso te vas a quedar. No, tú escribes y entonces reescribes, lo vuelves a leer, cambias, estructuras, conectas las ideas, haces este tema del rompecabezas. Y bueno, llegamos a este punto donde voy a dar lo que queda de preguntas y respuestas. Por ello, ¿todo claro o volvemos a empezar? Esta es la plática 1 de 3 y lo que traté de darte es
cómo empezamos a estructurar. Primero entendiendo los puntos, los antipuntos y al punto al que yo quiero llegar. El estilo que no se debe copiar y cómo los argumentos se hacen a través de una combinación con unas bombas de intuición. Voy a abrir la sesión a preguntas y respuestas hasta este momento. Tengo preguntas, voy a dejar de compartir. ¿Preguntas? ¿Acá no? ¿No? Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Ernesto. Una pregunta, ¿cómo vas teniendo tú o cómo tomas tu estilo? Gracias Ernesto. Mira, el estilo es natural. Digamos que irlo tomando sería más bien irlo perfeccionando. Desde que nosotros cómo nos comunicamos tenemos una postura y al escribir también tenemos ciertas inclinaciones. Es decir, tú puedes notar que en tus pláticas tienes mayor inclinación hacia contar historias, hacia dar datos duros con algún ejemplo, y entonces ahí te vas dando cuenta cuál es tu estilo y cuál es el con el que mejor te manejas. No quiere decir que no desarrolles los demás, pero sí es mejor respetar nuestro propio estilo y desde ahí partimos para crecer en nuestro estilo. Gracias. Bien, pues adelante con Rogelio. Sí, Elizabeth, buenas noches. Oye, una pregunta. ¿Hay algún porcentaje que se tiene que llevar entre lo que tú vas a presentar, de la presentación que hiciste, y lo que tú puedas improvisar en la plática? ¿Existe algún porcentaje estándar o ya depende del orador? Realmente la improvisación, cuando hablamos en temas de improvisación, y los que hay una frase en Toastmaster que dice: el Toastmaster no improvisa, simplemente cuando tiene que hablar de algún tema que no conoce, lo saca de su bagaje, que ya está preparado para ello, para darlo. En los discursos preparados es igual. Porque de lo que estoy hablando es que en el discurso preparado tú ya tienes bien claro tu inicio y tu final y cuál es tu técnica que estás utilizando. Cuando improvisamos en el medio, generalmente es porque alguna parte saltamos, pero volvemos a conectar. Entonces, no sería como muy profesional decir que estamos metiendo datos o temas que no estén dentro de nuestra plática, sobre todo si ya es un proyecto con una audiencia grande o preparada para poder asegurar que vamos a concluir en lo que nosotros queremos concluir. Entonces, la improvisación en realidad no se puede hablar de un porcentaje, porque más bien son como pequeñas conexiones que hacemos, pero nosotros dominamos el tema, entonces difícilmente vas a estar improvisando. Ok, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces el día de hoy quiero cerrar con una frase con la que inicié y que quiero que te quedes. Cuando tú estructuras tu discurso, cuando lo vas a escribir, ten claro en tu mente esto: lo que no suma en una ponencia, resta.